Y yo quiero resaltar que la necedad de la que habla la Biblia no es una cuestión de inteligencia o de conocimiento. Es un asunto del corazón. Una persona imprudente no calcula. Está tan consumida en su deseo de querer llevar la razón, que eso le llevará a cometer errores constantes en su vida. Imagínate que estás hablando con tus compañeros de clase, con tus compañeros de trabajo o en el entorno donde tú te muevas habitualmente. Y de repente empezáis a criticar al chico nuevo o a la chica nueva que ha llegado al trabajo, está en cuestión que ha llegado, empezáis a criticar, pues a comentar que hace gestos raros, que reacciona así como de forma extraña y que además, pues que viste un poquito raro. En esto, que una de las personas que está en el grupo comenta que el chico o que la chica en cuestión tiene una pequeña minusvalía. ¿Cómo te quedas? Un poquito roja, ¿no? Nos quedamos un poquito rojos cuando nos pasan estas cosas. El segundo ejemplo. En este caso, te encuentras de repente con una amiga que hacía tiempo que no veías y le dices, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veo. ¡Qué guapa estás! ¡Qué bien te sienta el embarazo! Y te dice ella, pues muchas gracias, pero no estoy embarazada. Bueno, a mí me lo han hecho. A mí me lo han hecho empujando al bebé ya con el carrito. Han llegado y me han dicho, ¿qué tal cuando nace el bebé? Que cuando estás con el bebé recién nacido todavía tienes tripita y claro. Pero yo digo, madre mía, pero no ven al niño. Bueno, el caso que... Bueno, yo sé que a muchos os habrá pasado una situación así, que no lo hacemos sin querer, pero qué mal, ¿no? Qué rato se pasa, ¿no? Pero a mí estas cosas me siguen pasando todavía y como dice, bueno, me siguen pasando y la verdad es que de lo que os voy a hablar en esta mañana, de esto de prudentes contra insensato, es una asignatura que todavía está pendiente para mí. Pero como dice Joyce Meyer, que es una de mis autoras favoritas, dice, puede ser que no esté donde quiero estar, pero gracias a Dios que no estoy donde solía estar. Amén. Bueno, pues este tipo de imprudencias que cometemos, que hemos comentado ahora mismo, nos traen pequeñas consecuencias desagradables a nuestras vidas, ¿no? Pero no son nada comparado con otro tipo de imprudencias que cometemos y que esas sí que nos traen verdaderas consecuencias graves a nuestras vidas. Quiero comenzar esta enseñanza de hoy con unas preguntas. ¿Cómo respondes en la vida cuando te toca enfrentar una situación difícil? Cuando te toca convivir con alguien difícil. ¿Cuál es tu actitud en una situación de estrés? Para responder a estas preguntas, nos vamos a ir en esta mañana a 1 Samuel, capítulo 25, porque vamos a hablar de una historia que involucra a 3 personajes principales, Nabal, Abigail y David. Y al analizar estos 3 personajes, veremos lo que Dios quiere enseñarnos a través de sus vidas y también acerca del corazón, de los caminos y del carácter de Dios. Y esta historia, aunque desde luego no termina igual, a mí me recuerda al cuento de La Bella y la Bestia, que todos conocéis, ¿no? El cuento de Disney. Y bueno, vamos a ver un pequeño vídeo, que es un resumen de la historia y después lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Abigail, conocida por su belleza, pero aún más por su corazón generoso y su sabiduría sin igual, estaba casada con Nabal, un hombre rico pero insensible, cuyo corazón estaba lleno de orgullo y egoísmo. Un día, David, el futuro rey de Israel, y sus hombres necesitaban ayuda, así que enviaron un mensaje a Nabal pidiendo provisiones. Pero Nabal rechazó la solicitud con desdén. Entonces David preparó 400 hombres para ir a atacar a Nabal. Cuando Abigail se enteró de esto, se apresuró a actuar. Con sabiduría y humildad,
bondad, preparó una gran cantidad de provisiones y fue al encuentro de David. Al verla, David quedó impresionado por su bondad y discernimiento. Abigail le habló con palabras que tocaron su corazón, recordándole que Dios lo protegería y lo haría rey. David, conmovido por las palabras de Abigail, se contuvo de hacerle daño a Nabal y bendijo a Abigail por su acto de bondad. La historia de Abigail nos enseña que aún en los tiempos difíciles podemos elegir actuar con amor y sabiduría e impactar las vidas de aquellos que nos rodean y bendecirlos. Vamos a situarnos históricamente. Aquí David y sus hombres se encuentran escondidos en el desierto, viviendo como fugitivos, huyendo del rey Saúl, que, como sabéis, quería matar a David. Pues esta historia que vamos a ver está justo después del capítulo en el que David le perdona la vida a Saúl en la cueva. ¿Vale? Justo después viene este capítulo. Y también este capítulo está justo antes de convertirse David en rey de Israel. El capítulo 25 comienza relatando la muerte del profeta Saúl. El profeta Saúl era un hombre muy querido. Todo el mundo quería a Saúl. A Samuel. Saúl, todos empiezan por ese. Todo el mundo quería al profeta Samuel, especialmente David, porque además Samuel fue como una especie de mentor para David. Dice, había en Mahón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Abigail, su esposa Abigail, era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Ya vemos aquí que nos dice que Nabal era insolente, en otras versiones dice que era grosero y en otras dice que era duro y áspero. Y vemos que comienza el pasaje diciendo que Nabal era un hombre muy rico. Y es que la riqueza, el poder y la fama algunas veces tiene un efecto embriagador en algunas personas y sienten que tienen el mundo en sus manos y que pueden hacer lo que quieran y que no necesitan a nadie, y mucho menos a Dios. Y algunas veces el poder, la fama y las riquezas hacen que las personas nos volvamos prepotentes. Algunas veces, no siempre, pero el dinero algunas veces hace lamentablemente estas cosas. Y esto fue lo que le pasó a Nabal. Así que te puedes ir haciendo una idea del tipo de persona que era este hombre. Con esa descripción vemos que tenemos a un hombre que abusa de las personas y que ofende con sus palabras. Nabal es ese tipo de personas que simplemente existen en el mundo y algunas veces nos toca convivir con alguien así, en nuestros trabajos, en la universidad, en el colegio, en el instituto, en tu grupo de amigos, en tu propia casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. La Escritura nos dice que Nabal no solo era áspero, nos dice que él tenía mala conducta. Era este tipo de personas que te amargan la vida con su forma de ser. Cuando vemos en la palabra necio, en la Escritura, un sinónimo que podemos utilizar para necio es imprudente. Y yo quiero resaltar que la necedad de la que habla la Biblia no es una cuestión de inteligencia o de conocimiento, es un asunto del corazón. Cuando no medimos lo que decimos, cuando actuamos desde nuestra propia autojusticia, dañamos a los demás. Una persona imprudente no mide las consecuencias, no calcula, porque está tan consumida en su deseo de querer llevar la razón o de quedar bien, que eso le llevará a cometer errores constantes en su vida. Una persona necia o imprudente es como la que va en un coche sin frenos, en una cuesta inclinada. ¿Qué va a pasar ahí? Que se va a llevar por delante todo lo que encuentre en su camino. Y tristemente solo se detendrá cuando choque con algo que sea firme y contundente. Si tienes un corazón necio, actuarás neciamente. Tu carácter y tu conducta revelan tu corazón.
A través de esta enseñanza, y al ir leyendo sobre la vida de Nabal, nos vendrá a la cabeza seguramente a alguien que conocemos. Pero yo quisiera que mientras que examinamos este pasaje, permitamos que el Espíritu de Dios traiga revelación a nuestros corazones, a nuestros propios corazones, y que nosotros mismos nos preguntemos, ¿habrá algo de esto, de todo esto en mí? ¿Seré yo a veces imposible de tratar? ¿Podría ser que la gente no es honesta conmigo y sincera porque estallo? ¿Soy una persona arrogante, orgullosa? ¿Soy dura, áspera? ¿Soy un poquito raspa a veces? Siempre veo lo negativo de los demás y siempre supongo lo peor de ellos. Respondo a otros con soberbia, con enojo, con ira y no con gracia. Las respuestas a estas preguntas nos dirán algo acerca de nuestro propio corazón. Y si te está viniendo a la mente que tú, en muchos momentos, actúas así, quizás necesites hacer ajustes. En Eclesiastés hay un versículo que dice la palabra, que no lo digo yo, así que vamos a leerlo. No lo digo yo, Dice Eclesiastés 9:3, hay un mal en todo lo que se hace bajo el sol. Todos tienen un mismo final. Además, el corazón del hombre rebosa de maldad. La necedad está en su corazón toda su vida. Y después de eso, la muerte. Este pasaje dice que el corazón humano está lleno de insensatez toda su vida. Así que solo la gracia de Dios y el poder del Evangelio de Cristo puede transformar nuestros corazones y darnos un corazón prudente y un corazón sabio. Separados de la gracia de Dios, todos seríamos como Nabal. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo. Vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tengan salud y paz, tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Aquí vemos que David, ya de entrada, quiere ser amable y pacificador, ¿no? Él de entrada va de buenas. En los versículos 7 y 8 dice, acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales, por favor, a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Lo que está pasando aquí es que David le está pidiendo a Nabal una compensación por los servicios prestados. Y es que esta era la forma en la que funcionaban las cosas en el desierto. Yo creo que esta compensación que David le estaba pidiendo a Nabal era una solicitud bastante razonable. En los versículos 9 y 10 dice, cuando los hombres de David llegaron, dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó, ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. Aquí ya vemos de forma directa que Nabal acusa a David de haber sido desleal a Saúl y que no tiene ninguna intención de ayudarle. Continúa el versículo 11. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Y ahora, en el siguiente versículo, vemos la respuesta impulsiva de David. Dice los versículos 12 y 13, los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David ordenó, cíñanse todos la espada. Y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. 400 hombres fueron a por Nabal y toda su familia, 400.
Así que todos iban con su espada a por toda la familia. Entonces, como vamos a ver, el comportamiento necio de Nabal provocó dos maneras distintas de responder ante una provocación. La manera de David, y ahora vamos a ver la manera de Abigail también. ¿Cómo respondió David? ¿Cuál fue su reacción natural? La reacción natural de David fue la de igualarse a Nabal, la de vengarse. Fue una reacción impulsiva. Estoy segura de que David no se paró a pensar. ¿Y no es esta nuestra reacción natural muchas veces y la que nos lleva a meternos en líos? ¿No es esta nuestra respuesta natural cuando somos provocados? Alguien nos provoca, alguien nos ofende, alguien se comporta mal con nosotros, alguien se mete en tu carril cuando estás conduciendo. Y quien dice carril, dice en tu camino, en cualquier área de tu vida. No te detienes y piensas, simplemente reaccionas. Te acercas. Yo no sé los que conducen cómo llevan estas cosas, ¿no? Pero yo recuerdo ir en el coche con Vicente antes. Muchas veces lo he contado, Vicente ya no es así, ha cambiado, gracias a Dios. El Señor le ha quitado todo eso. Pero yo me acuerdo que cuando hacían alguna pirulá, bueno, se ponía en paralelo y empezaba a mirarle. Sí, esas miradas que se echan como diciendo, ¿tú qué te pasa? Pero sin hablar, nada más que con la cara. Algunas personas hacen gestos también, pero bueno. Y nosotros, ¿cómo reaccionamos? A lo mejor no levantamos espadas literalmente como David, pero no lo hacemos con nuestras palabras. No lo hacemos algunas veces, incluso sin una palabra, solo con nuestros ojos, nuestros gestos. Nuestro comportamiento comunica que hemos escogido una espada. Has apretado el botón y ahora yo voy a escoger mis armas. ¿Quieres que juguemos a este juego? Pues vamos a jugar todos. Y en otros aspectos más grandes y más significativos de nuestras vidas, ¿cuál es nuestra reacción natural? Así que la respuesta inicial de David a Nabal fue la de actuar igual que Nabal. Nabal había devuelto mal por bien a David y ahora David determina devolver mal por mal. Ahora, para ser justos con David y humanamente hablando, creo que esta fue una respuesta muy comprensible, porque David en este momento de su vida, como hemos dicho antes, estaba muy sensible, porque estaba procesando la muerte de Samuel, que le quería mucho, como hemos dicho antes. David estaba emocionalmente hecho polvo. Se sentía solo, se sentía abandonado, vulnerable y muy triste. Y quizás también con muchas dudas y preguntándose si se cumplirían alguna vez las promesas de Dios. Además, está cansado de vivir como un fugitivo, tratando de que Saúl no le mate. Y ahora, de repente, sus derechos habían sido vulnerados. Sin embargo, vemos una respuesta en David que no es proporcional a la ofensa. Lo único que había hecho Nabal era ser grosero, maleducado, ingrato contra la ofensa, ¿no?, que había recibido. Pero ese no era un delito capital. Él debió haberse parado a pensar antes de reaccionar. En cambio, se permitió responder de forma impulsiva. Fue impetuoso, su respuesta estaba guiada por sus emociones y no demostró ningún dominio propio. Cosa que te hace pensar, porque ese no era el estilo de David. De hecho, justo en el capítulo anterior, bien podía haber tenido un ataque de ira y haber matado a Saúl en la cueva, que le tuvo bien a tiro. Sin embargo, en ese caso, David se sujeta. Cuidado con el cansancio físico y emocional.
Cuando el cuerpo y las emociones están agotadas, nuestra vida espiritual y nuestra prudencia, como le pasa a David en este momento, también se pueden tambalear. Por eso el descanso, la vida saludable, comer bien, no hacer excesos, la oración y la comunión con Dios son esenciales para mantener el control y actuar sabiamente. Proverbios 25-28 nos dice: como ciudad sin murallas e indefensa es el que no puede controlarse. Si tú pierdes el dominio propio, aunque sea respondiendo a los navales o a los necios en tu vida, entonces te vuelves como una ciudad que no tiene defensa. Te haces vulnerable a los ataques del enemigo si pierdes el control. Y la verdad, nos convertimos en armas del diablo cuando perdemos el control. Proverbios 26:4 dice: no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. ¿Qué dice Proverbios? Que te harás como él, te harás como él. Ahora vamos a ver la entrada de una mujer que dice: esa no es la manera correcta de lidiar con esta situación. Ella va a demostrar que hay una forma muy diferente de responder. Hay mucho que podemos aprender de Abigail. Ella nos va a enseñar que hay una manera de tratar con los necios en tu vida y una manera de no tratar con ellos. Abigail era una mujer discreta, era una mujer sabia, era pacificadora y su vida cambió todo el desenlace de esta historia. Y en esta historia vemos que Abigail no permitió que Nabal la destruyera. Ella no permitió que la conducta de él la controlara. Y lo más importante es que ella nunca perdió su fe en las promesas de Dios, solo porque estaba viviendo con este hombre malvado. Vemos en el versículo 14, dice que uno de los hombres jóvenes, uno de los sirvientes de Nabal, viene a Abigail y le cuenta la situación. Este joven aparentemente sabía que Abigail era accesible, que era alguien con quien se podía hablar, que se podía razonar con ella y que era alguien que sabía escuchar. Y por cierto, en una situación de conflicto o de tensión, ¿saben los demás que eres una persona con la que se puede razonar? Una persona a la que le pueden explicar su historia, porque no va a decir cualquier cosa que se le venga a la cabeza. Una persona sabia va a buscar la dirección de Dios para dar consejos basados en la palabra y no en su propia opinión. O se mantienen alejados de ti y dicen: no, ella no, a él no se lo digáis porque se va a enfadar mucho, va a perder el control y nos la va a liar. ¿Eres de esas personas o eres de las otras? El versículo 14 dice: uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal. David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. En otra versión dice que les humilló y en otra dice que le respondió muy groseramente. Yo me imagino a Nabal diciéndoles: ¿qué queréis qué? ¿Qué queréis qué? No voy a dar nada. Largo de aquí. ¿Os lo imagináis? Actuando así, groseramente, con David. Nabal fue ofensivo con sus palabras, fue maleducado y fue arrogante. Vemos que su lengua es incontrolable y además su respuesta es completamente injusta y sin justificación ninguna. De hecho, el siervo que le cuenta a Abigail lo que ha sucedido, dice en el versículo 15 y 16, dice: ellos nos trataron muy bien. Mientras pastoreábamos las ovejas en los campos, los hombres de David nos acompañaron todo el tiempo y nunca nos hicieron nada malo, nunca nos robaron, sino que nos cuidaban de día y de noche. Era como si nos rodeara una muralla, nos protegían cuando estábamos con ellos cuidando las ovejas. Como vemos, Nabal y sus hombres
fueron protegidos por David y sus hombres. Y ahora Nabal le devuelve mal por bien. Como vemos, la necedad también se manifiesta a través de la ingratitud o de no recordar los favores y el bien recibido. Así que esto nos lleva otra vez a recordar la importancia de la gratitud. Vicente nos hizo una exposición hace poco muy buena, está en YouTube si queréis escucharla. Es importante ser agradecidos. Entonces, si Nabal fue de esta manera con extraños, si devolvía mal por bien, imaginaos lo que sería convivir con un hombre así, en tu casa. Parece ser que Nabal era un personaje que con poquito ya iba, de lo que solemos decir de mecha corta, y perdía los estribos muy fácilmente. Y esas son características de un necio. Así que si tú te encuentras respondiendo de esa manera ante las circunstancias de la vida, necesitas detenerte y decir, estoy actuando neciamente. Proverbios 14, 17 dice, el hombre pronto para la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. En Proverbios 29, 22 dice, la gente que fácilmente se enoja provoca peleas, la gente violenta comete errores. La ira es un veneno mortal y vemos constantemente el daño que hace en las familias, en los matrimonios y en las propias iglesias también. La gente imprudente y con ira. En el versículo 17 los siervos le dicen a Abigail, piensa en esto y decide lo que hay que hacer. Nabal fue insensato al decir lo que dijo. Se les viene un problema tremendo a nuestro amo y a toda su familia. Así que vemos a Abigail, que es un contraste entre dos hombres orgullosos y molestos. Por un lado Nabal, que era su esposo, y por el otro David, quien será el próximo rey de Israel. Abigail está un poco entre la espada y la pared. En el versículo 3, que ya hemos leído al principio, nos dice que ella era hermosa y que tenía discernimiento. La hermosura habla de su apariencia, pero el discernimiento habla de su corazón. Ahora, comparado con Nabal, que es áspero y duro, imaginaos, es que son polos opuestos. La bella y la bestia, como lo decía antes. Así que, ¿qué hace Abigail? ¿Qué hace Abigail en esta situación? El versículo 18 dice, de inmediato Abigail tomó 200 panes, que había que hacerlos, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas que había que asar, 40 kilos de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos, después de cargarlos sobre asnos. Dice que se dio prisa y que no perdió el tiempo. Abigail es una mujer sagaz que está preparada para una emergencia. Es organizada y sabe lo que tiene que hacer. Porque para preparar todo esto que os acabo de decir, imaginaos qué clase de mujer podría ser. Eso necesita una organización tremenda y un equipo organizado, ¿no? Lo vemos aquí cuando tenemos las reuniones de las mujeres, el despliegue que hay para preparar todo lo que preparamos. Y no era tanto como todo esto. Así que vemos que Abigail sabía qué, cuándo y cómo tenía que hacer las cosas. En el versículo 19 dice, les dijo a sus siervos que se adelantaran y que ella los seguiría, pero no le dijo nada a Nabal, su esposo. Otra cosa importante que vemos en Abigail es que ella sabía cuándo había que hablar y cuándo había que callar. Dice que ella no le dijo nada a su marido Nabal. Y es que Abigail sabía que Nabal no estaba abierto a escucharla. Y decirle algo en ese momento solo serviría para incitarlo aún más. Pero lo que sí hizo Abigail fue ir a hablar con David. ¿Veis?
Ella sabía cuándo hablar y con quién hablar. Ella sabía que David amaba a Dios y estaba convencida de que podría razonar con él, porque David iba a escuchar lo que ella tenía que decirle. Una persona que camina con Dios tiene sentido común y está preparada para actuar con sabiduría en medio de una crisis. Y Abigail tenía claro que tenía que ir a suavizar esta situación que había. Entonces en el versículo 20 leemos: montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. Qué valiente Abigail, qué valiente. Vaya narices tenía, porque ponerse a tiro de un hombre que está enfadado y ofendido es que la podía haber hecho de todo para vengarse de Nabal. Imaginaos. Y ahora en el versículo 23 nos dice: cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se postró ante él con su rostro en tierra. Aquí vemos una mujer humilde, vemos una mujer discreta, pero ella es directa y clara con lo que le va a decir a David. ¿Os imagináis en ese momento el corazón de Abigail latiendo a 1000 por hora? Pum, 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 pum. Imaginaos la situación. Sin embargo, en contraste con la respuesta de David y de Nabal, ella se mantiene en calma, mantiene la compostura, mantiene el control. Los versículos 24 y 25 dice: se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese malvado de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Esta parte me hace mucha gracia, porque es que me hace gracia. Dice eso, pues le hace honor a su nombre. No, habla de eso. Es que hay otras versiones que dice imbécil y el otro día nos reíamos Vicente y yo un montón porque me hace gracia esta parte. Dice, yo no estaba, con estas palabras le está diciendo, yo no estaba cuando esto sucedió, pero aún así te pido perdón por lo que pasó. Vemos aquí que Abigail no cubre ni excusa a su esposo. Ella es sincera con respecto a la ofensa. Y es importante señalar que su meta no es derribar a su esposo. Su meta es introducir la voz de la sabiduría, de la razón y de la prudencia en esta situación tan tensa. Ella estaba protegiendo a su esposo, librando su vida de la venganza de David. Ella estaba obrando en beneficio de él y de toda su familia. Estaba haciendo lo que sabía que su esposo hubiera querido que ella hiciera si hubiera pensado con claridad. Entonces ella le dice a David en el versículo 26, el Señor ha evitado que usted mate gente inocente. Tan cierto como que el Señor y usted viven, que a sus enemigos y a todos los que quieren hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Y dice, Abigail, aquí, sabe que David tiene un corazón para Dios. Así que Abigail aquí, en esto que acabamos de leer, introduce a Dios en la ecuación. En el versículo 27 ella dice, su servidora le ha traído este regalo para que les dé a sus hombres. Nabal, su esposo, les había negado comida y provisiones a los hombres de David, pero ella llega cargada de comida y de provisiones. Ella trae una ofrenda de paz para apaciguar el enojo de David. El versículo 28 dice, le ruego que perdone mis faltas. Ciertamente el Señor fortalecerá a su familia, porque usted pelea las batallas a favor del Señor. Nunca en su vida será usted hallado en falta. Abigail reta a David a que vea la situación completa del plan de Dios. David tiene algo en mente para ti, le dice Abigail.
Dios te ha dado promesas. Dios va a cumplir esas promesas. Dios te va a hacer bien. Tú puedes sobrevivir al mal que te ha hecho Nabal. No tienes que tomar la justicia por tu mano. Ella lo reta a que no responda mal por mal. Y lo afirma a pelear las batallas del Señor. David, hay tantas batallas grandes que Dios te ha llamado a pelear. Concéntrate en esas batallas. No hagas algo de lo que más tarde te arrepentirás. Ella le hace reflexionar a David sobre su bienestar a largo plazo. David, tú vas a ser el rey. Dios te ha nombrado y Él te va a exaltar. No hagas algo de lo que te arrepentirás después. No derrames sangre innecesariamente. Así que los versículos dicen, no tomes venganza por ti mismo, por tu mano. Déjale eso al Señor, le dice. Así que los versículos 32 y 33 dicen, David le respondió a Abigail, alabado sea el Señor, Dios de Israel, por haberte enviado a mi encuentro. Que Dios te bendiga por tu buen juicio. Has evitado que mate gente inocente en el día de hoy. Aquí David reconoce y celebra la discreción y el discernimiento de Abigail. Y podemos ver por la forma en que responde que David tiene un corazón para Dios. Él quita los ojos de sí mismo, de sus enemigos, y pone los ojos en el Señor. Se arrepiente y cambia de rumbo. Y no es la primera vez que vemos a David reaccionando así. Una de las cualidades principales por las que David tiene un corazón conforme al de Dios es por su capacidad de reaccionar a tiempo y cambiar de rumbo. Así que vemos que ese día vidas fueron salvadas por la prudencia y la sabiduría de Abigail. Ella ayudó a David a no pecar y contrarrestó la respuesta de Nabal. Necesitamos personas sabias y prudentes a nuestro alrededor, que nos ayuden cuando nos comportamos como necios y cuando sea necesario, que nos confronten. Que nos confronten lo suficiente para decirnos a la cara la verdad, como lo hizo Abigail con David, con amor, con respeto, con cuidado, pero decirnos a la cara la verdad. Necesitamos gente que nos dé buenos consejos cuando estamos actuando como necios. Y necesitamos aprender a escucharlos, a aceptarlos y a practicarlos en nuestras vidas. Y tú y yo necesitamos también ser ese tipo de personas prudentes y con sabiduría y discernimiento. ¿Y cómo obtenemos esta sabiduría y este discernimiento y todo este saber estar y todas estas cosas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Se lo pides a Dios. Se lo pides a Dios. Necesitamos que Él transforme nuestra forma de pensar para tener mentes sanas. Y necesitamos pasar tiempo con Dios y en su palabra para que esto ocurra. La palabra de Dios controlará tu carne, renovará tu mente, fortalecerá tu determinación y te dará apetito por las cosas que le agradan a Dios. Su palabra te capacitará para enfrentar los problemas que tengas que enfrentar. Isaías 11:2 dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y aunque este pasaje habla directamente de Jesús, la buena noticia es que nosotros también tenemos acceso a ese mismo espíritu. Cuando creemos en Jesús,
y lo recibimos como Señor, Él nos da de su Espíritu Santo. Y eso significa que esas mismas cualidades que acabamos de leer también están disponibles para nosotros. Yo no sé, en esta mañana, a qué navales te estás enfrentando tú en tu vida. Ni siquiera sé si ese naval estás siendo tú mismo en este momento de tu vida. Pero lo que sí sé es que la palabra de Dios dice: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal con el bien. Y sé que esto no es lo que vamos a aprender ahí fuera. Esto no nos lo van a enseñar ahí fuera. Pero también sé que actuar de esta manera traerá muchos beneficios a nuestras vidas. Yo misma lo he comprobado. Vencer con el bien el mal traerá paz interior a tu vida y una conciencia limpia. Vencer con el bien el mal rompe el ciclo de odio en tu vida. Vencer con el bien el mal hace que te parezcas más a Cristo. Cristo venció tanto el mal con el bien que dio su vida por nosotros. Él perdonó toda nuestra maldad y cargó con todo lo que nos correspondía a nosotros en esa cruz. Vencer el mal con el bien apunta al mismo corazón del Evangelio de Cristo, al perdón. La mejor manera que tenemos de testificar al mundo acerca de Cristo es la manera en la que la gente, los demás, vean cómo tú perdonas, especialmente a los navales en tu vida. Que Dios os bendiga esta mañana. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.